Bienvenidos de nuevo un día más a estos encuentros en torno a la interpretación profética. Una introducción muy relevante, porque sabéis, para que entendamos el libro hay que saber por qué ocurrió lo que ocurrió, si no, no lo entenderíamos. Y recordando el día anterior, el texto de Daniel 1:1 y 1:2 nos van a dar ciertas claves. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. Y Adonai, significa mi señor, entregó en su poder a Joacim, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Se lo llevó a Sinar, y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El conflicto comienza con dos ciudades, dos reyes, dos templos. Pero, ¿cuál es, cuál es el motivo por el cual se produce el exilio? Y esto es importante porque hay autores bíblicos, autores inspirados, que hacen un estudio por qué se llegó al exilio. Ese tema está perfectamente señalado en los profetas clásicos. Vamos a ver un poquito hoy, pero es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel, sobre todo. Jeremías era pues de la misma época que Daniel. Isaías fue anterior, pero ya empezaron los problemas. Ahora lo vamos a ver en un cuadro. Y Ezequiel, los 12, simplemente los 12 llamados pequeños, de alguna manera, pues lo que hacen es simplemente ratificar el problema del exilio y las consecuencias posteriores. Fijaos, motivos históricos y teológicos que desembocó en el exilio. Segunda de Crónicas, es decir, un autor posterior al exilio, posiblemente Esdras, hizo un análisis de por qué se llegó al exilio. Y fijaos, aquí tenemos un cuadro que vamos a intentar analizar, porque aquí tenemos la clave. Fijaos, os explico un poco cómo funciona este cuadro. Eh, en la parte de arriba tenéis a los reyes, desde el hijo de Salomón, Roboam, y va pasando eh, los diferentes reyes hasta llegar al rey con el que empieza el libro de Daniel, a Joacim, aproximadamente unos 390 años. Y en cada parte veis que hay una raya, una raya quebrada, que significa lo siguiente. Fijaos, cuando estamos en el número 1, la alianza y el templo funcionan perfectamente, según el diseño que Dios dio en el Sinaí. Pero cuando empezamos a descender con la raya, vemos que hay diferentes niveles de profanación. En la época de Roboam y de Asa, pues, por poner un ejemplo, de 10, estamos hablando de un 3. En la época de Joás bajamos a un 7, pero fijaos, en la época de Acaz, el peor rey que tuvo Israel, de hecho, fijaos quiénes son los profetas que están en la época de Acaz, Isaías y Miqueas, tiene dos profetas. En cuanto a los profetas, recordar que si no hay crisis, no hay profeta. ¿Vale? El profeta está siempre, siempre, siempre en momentos de crisis. Luego, después comienza la restauración de la alianza y del templo, pero inmediatamente después bajamos hasta la época de Joacim, el rey de Judá, como decíamos, que presenta el tema de la profanación del templo. Con lo cual, luego, su sucesor, que ya no eran reyes, sino eran administradores, eran puestos a dedo por el imperio, y Sedequías, el último rey de Israel, bajaron hasta la depravación más importante. Durante este periodo de Joaquín y Sedequías están los profetas Daniel, Jeremías y Ezequiel. Para entender todo este contexto, pues habría que repasar, no lo vamos a hacer. Si os interesa, pues podéis hacerlo. Entonces, veis que el problema que es la alianza y dentro de la alianza la profanación del templo.
Y aquí se ven tres profanaciones del templo, que son los que vamos a ver en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Es decir, hay una profanación masiva, pero hay una profanación masiva sacrílega. Es decir, son los tres niveles de profanación. En el caso de el comienzo del libro de Daniel, nos encontramos en una profanación importante. Ahora, dentro del libro de Daniel, eso va a ser uno de los grandes recorridos que vamos a hacer, es cómo se va a profanar el templo. Y es finalmente el motivo del libro de Daniel. Cómo el templo se profana, luego hay una profanación más y luego hay una mucho más superior y eso se va a repartir por todo el libro. ¿Cuál es el problema de la profanación del templo? Cuando el templo se profana por cuestiones paganas, el caso de Acaz, el caso de Nabucodonosor, que la presencia de Dios no está en medio de su pueblo, es decir, no está dentro del templo y por lo tanto no hay perdón de pecado. Hay que restaurar el sistema. Bueno, pues el libro de Daniel se va a parar sobre todo en la idea de cómo va a funcionar la profanación tanto del templo de la primera alianza como del templo celestial. Y ahí es donde vamos a ir atravesando todo el libro, con nociones espectaculares que nos van a saber orientar sobre ello. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la impronta, se queda grabada, con lo cual podéis repasarla. Son los diferentes reyes y las profanaciones. Acaz es la máxima y Joacín es la máxima. La de Daniel prácticamente es igual. Siempre se hace a manos de reyes paganos o sacerdocios paganos, siempre. Muy bien. ¿Cuál es el verdadero sentido de esta historia? Fijaos, en el año 1450 a.C. aproximadamente, el Señor estableció con su pueblo una alianza. Esto lo sabemos. E instauró el sistema teocrático. Es decir, Israel viene de Egipto, el Señor los libera y le da la oportunidad de servir desde la libertad. A partir de ese momento, hasta el año 605 a.C., fijaos los años que pasan, el pueblo siempre vivió de forma independiente, basado en la alianza, en las cláusulas de la alianza que Dios estableció en el Sinaí, y aunque tuvo diferentes invasiones, diferentes problemas, fue totalmente independiente. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, en el año 605 a.C., época de Daniel, de Jeremías y de Nabucodonosor, el pueblo de Dios, tanto físico como espiritual, pierden definitivamente el sistema teocrático. Y como veremos en su momento, no se va a volver a recuperar hasta la segunda venida. Otro de los grandes temas, mientras que vamos a ir hablando de las profanaciones del templo, tanto templo de la primera alianza como el templo de la segunda alianza, el pueblo de Dios va a vivir en el exilio permanentemente. Es verdad que a unos sitios nos va mejor, a otros sitios va peor, pero finalmente ya el pueblo de Dios no tiene una nación propia, un sistema legislativo propio, unas instituciones de Dios propias. No, el pueblo de Dios va a vivir permanentemente. Es decir, cuando pasan los 70 años del cautiverio que anunció Jeremías, 31, no termina del todo el sistema político religioso que va en contra del pueblo de Dios. Desde la perspectiva de Segunda de Crónicas 12 y Daniel 1, forman un arco teológico de gran interés. La primera profanación del templo, en la época de Sisac, es decir, en la época de Roboam, inaugura una serie de crisis asociadas al abandono de la alianza, expresada en la profanación sistemática del templo de Jerusalén. Es decir,
el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. Si el templo ha sido profanado, a cualquiera de los tres niveles, se empieza a disminuir o desaparece la relación permanente. No es que Dios deje de estar en medio de su pueblo, Dios eso no lo hace, pero sí se pone en dificultad lo que es el concepto de sistema de salvación a través de la alianza y a través del templo o santuario. Al romper la alianza, la presencia de Dios no es palpable en el interior del templo. El reino de Judá, es decir, el reino del sur, comienza su periodo de autodestrucción. Y es la gráfica que hemos visto extraída de Segunda de Crónicas. Una época de gran calado de apostasía la encontramos en la época de Acab. Hemos visto la gráfica. Fijaos lo que dice el autor de Segunda de Crónicas. Aún en el tiempo del asedio, el rey Acab persistió en su rebeldía contra Yahvé. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, pues pensaba, si los dioses de los reyes de Aram les ayudan a ellos, les ofreceré sacrificios a ver si me ayudan a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Es un texto dramático, un texto importantísimo. Eh, Después, cuando vamos ya al final, a la época de Joacim, ¿eh? Veis que hemos cogido tres puntos. El primero, Sisac. El peor, Acaz. Y ahora vamos al inicio de Daniel. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Y fijaos, hizo lo que Yahvé su Dios detesta. Es decir, que cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, el pueblo ya ha abandonado a Dios. Y según las cláusulas de la alianza, cuando el pueblo abandona a Dios, es un pueblo insignificante. Pero no solo en número, sino en trascendencia. Con lo cual, dice el versículo 6, Nabucodonosor, rey de Babilonia, le atacó, lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor se llevó también a Babilonia algunos de los objetos del templo de Yahvé que depositó en su santuario en Babilonia. ¿Veis? Exactamente igual que el comienzo. Es decir, cuando llegamos en Segunda de Crónicas 36, 5 y 6, eso ocurrió exactamente al comienzo del libro de Daniel, con lo cual los dos libros están interconectados. Primero fue el acontecimiento de Daniel, luego fue como el autor de Segunda de Crónicas, Esdras, hace un análisis del exilio, los motivos del exilio y por qué se llega al exilio. El capítulo 1 de Daniel nos va a presentar los grandes personajes del libro. Además, de una manera bastante estilística. Daniel era un hombre con una gran preparación literaria. Eh, Supongo que estamos de acuerdo en la idea que todos los autores bíblicos están inspirados. Eso creo que en un medio como el nuestro no se discute. Pero lo que tampoco es discutible es que cada autor, inspirado y protegido del error, va a transmitir en el texto la riqueza intelectual que tiene. El libro de Amós es un libro con limitaciones lingüísticas muy grandes. Daniel es mucho más rico. ¿eh? Con lo cual, ahora vamos a ver cómo se desarrolla los grandes personajes que van a estar en el libro de Daniel y cuál es el rol entre ellos. Daniel escribiendo su libro, ¿eh? Ahí tenéis Daniel capítulo 1, aquí está el 1, y empezamos. El drama del pueblo de Dios. Desarrollo profético. ¿Vale? Fijaos, para presentar un poco el esquema, ¿eh?
para que podamos tener unas bases sólidas con respecto a lo que estamos viendo. Hemos dicho que en el año 605 termina el sistema teocrático. ¿A qué se va a dedicar el libro de Daniel? El libro de Daniel, lógicamente después Apocalipsis, se va a dedicar sobre todo a explicarnos el tiempo en el cual va a transcurrir el sistema no teocrático. Y eso lo veremos en el capítulo 2, pero simplemente para que veamos un poco la estructura general. Desde la cabeza hasta la piedra es el periodo más largo de toda la profecía bíblica. Entonces, hasta que no se termine de cumplir, esto simplemente es un poco hacer spoiler, hacer un poco de anuncio. Hasta que no se termine de cumplir toda la profecía del capítulo 2 de Daniel, no llegaremos a la restauración del sistema teocrático y definitivo y eterno. Como nos dice Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. Así que en este esquema simple de bloques nos encontramos con la realidad. 605, la venida de Miguel o de Jesús, y en el centro todo el planteamiento profético, basado en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11. Hasta que todo eso no se cumpla en su totalidad, no viviremos restaurando el sistema teocrático puro, el que se vive en el cielo, el que se vivió desde la eternidad, con lo cual tiene que transcurrir todo el periodo profético. Y, representado por la estatua de Daniel, como acabo de decir, el periodo más largo, lo que está pasando es que nos va a ir dando datos. Y vamos a ir rellenando. Y esta va a ser una de las grandes labores que vamos a hacer en este seminario. ¿Qué ocurre en la cabeza? ¿Qué ocurre en el pecho? ¿Qué ocurre en el vientre? ¿Qué ocurre en las piernas? ¿Qué ocurre en los pies de hierro de barro? Y sobre todo, que es un tema que no se trabaja, yo por lo menos no he leído nada, si lo hay, y alguien lo conoce, me disculpáis, ¿qué es lo que ocurre en el interior de la piedra? Porque el interior de la piedra ya es el sistema teocrático. Es decir, vamos a ir viendo en el libro de Daniel los detalles que nos da de lo que se cumple en la época del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto, que es la piedra. Porque nosotros, y estamos en lo cierto, por lo menos en parte, la piedra es la venida de Jesús. Sí, es cierto. Pero no es la venida. Es el comienzo de la eternidad para el pueblo de Dios. ¿Y cuántos son los detalles que Daniel, Apocalipsis, nos van a aportar dentro de la piedra? Vais a ver que vamos a disfrutar muchísimo con el tema. Porque vamos a ir como si fuese un puzzle. Vamos a ver qué queda el capítulo 2, queda el capítulo 7, queda el capítulo 8, queda el capítulo 9, queda el capítulo 11. Y para finalizar el 12. Con lo cual, es un proyecto que no preocupa solo, no debería preocupar solo a nuestros antepasados, sino a nosotros y hacia el futuro. Y la lectura del libro de Daniel que vamos a hacer nos va a ayudar a buscar ese equilibrio. La historia no la puedo cambiar, pero sí me asegura que nuestro Dios conocía los acontecimientos. El presente, en cada profecía, vamos a ver nuestro presente. Porque si sabéis, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, la parte que le corresponde, lógicamente a partir del Imperio Romano, lo que intenta es que los lectores del libro, sea de la época que sea, se encuentren personalmente con la profecía. Por ejemplo, nosotros sabemos que, tomando el capítulo 2, luego lo veremos en el 7, ¿no? La cabeza es historia, el pecho es historia, el vientre es historia, las piernas son historia, pero los pies de barro no son historia, es nuestro tiempo. Y la piedra es el futuro. Con lo cual, empezando por Daniel y sus compañeros, siempre ha habido una historia, siempre ha habido un presente profético y siempre hay un futuro profético hasta que se acabe. La misión que vamos a
abordar a partir de hoy ya es, vamos a ir rellenando todos esos huecos. Pero en cada una de las profecías nos vamos a parar, sobre todo, en nuestro periodo, lo que tiene que ver con nosotros. Daniel va a dar una parte, Apocalipsis va a dar otra, pero de momento nos quedamos con esta idea. Dividido en dos grandes secciones, estoy hablando del libro de Daniel, expresadas por dos idiomas en el que Daniel escribe. Esto es de verdad, no es un detalle excesivamente técnico. Lo vamos a utilizar como algo práctico. ¿Por qué? Mirad el siguiente esquema. La primera parte se escribe en el idioma del pueblo de Dios. La segunda parte se escribe en el idioma del imperio. Y la tercera parte se vuelve a escribir en el idioma del pueblo de Dios. Con lo cual, aquí tenemos una idea en el libro, una particularidad que es de una mente no solo inspirada, sino basada en conceptos realmente sólidos. Cuando Daniel habla del imperio, utiliza para el rey, para los magos, los astrólogos, el idioma del imperio, que por cierto, solo han pasado 3 años y en esos 3 años lo aprendió. Yo llevo intentando aprender algunos idiomas y todavía estoy donde estoy. Y luego, cuando termina el mensaje que va a los poderes políticos, vuelve al hebreo en 8.1 al 12.13 para expresar la misma profecía del 2 y la misma profecía del 7, pero en clave del pueblo de Dios. Imaginaros el proyecto tan espectacular que tenemos delante nuestra. Y no tendré ningún problema en repetir cualquier concepto porque realmente merece la pena que veamos la majestuosidad literaria de la profecía bíblica. Y, si recordáis, por remontarnos al Edén, toda esta profecía bíblica, al completo, es el cumplimiento de parte de la primera gran profecía bíblica, que es Génesis 3:15, de la cual dependen todas las profecías bíblicas. Es decir, enemistad pondré entre ti y la mujer, en su descendencia y en su descendiente. Es decir, ese proyecto que Dios se comprometió en el Edén se va a ir cumpliendo proféticamente, históricamente o escatológicamente, es decir, el tiempo del fin, para poder darle forma a esa gran profecía que Dios hizo antes de que Adán y Eva abandonaran el Edén y que finalmente sea la gran esperanza del pueblo de Dios. Iremos apreciando en la lectura cómo influye la sección en arameo sobre la escrita en hebreo. Es decir, fijaos, me atrevo a decir que la sección B es una parábola, y esto, si me permitís, lo explicaremos en su momento, es una parábola de la sección A'. Sí, los personajes que aparecen aquí, en B, son el prototipo a mayor dimensión de lo que va a pasar en todo el sistema profético. Por ejemplo, Nabucodonosor, eso lo vamos a ver un poquito hoy. Nabucodonosor, ¿de qué es el prototipo? De todos los reyes contrarios a Dios. Daniel y sus compañeros, ¿de qué son prototipo? De los exiliados que viven la historia narrada proféticamente y que pasarán por dificultades particulares, pero en síntesis las mismas que Daniel y sus compañeros. El templo. El templo va a ser profanado por Nabucodonosor, va a ser profanado por Belsasar y va a ser profanado por el cuerno pequeño. Y todo esto lo justificaremos suficientemente para que quede claro. ¿Vale? Entonces, si miramos el conjunto, es una introducción en hebreo, la llegada de los jóvenes a palacio, una gran sección en arameo, el idioma del imperio. Por eso decía que esto no es dar información por dar información, es simplemente que vamos a buscar que para entender del 7 al 12
necesitamos lo que pasa en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Y vais a ver la progresión. Vais a ver cómo se va progresando y nos va dando datos. Donde comienza con una profanación del templo, pasa por una profanación sacrílega por Belsasar, ¿os acordáis del banquete? Y luego una profanación del templo masiva, sacrílega, que es la que hace el cuerno pequeño en el capítulo 8, capítulo 9. Y esa va a ser la expectativa. Y vamos a responder a una pregunta de forma directa. ¿Recordáis que nosotros creemos, pensamos, que las citas que extraemos de libros no canónicos, pero inspirados, tienen el mismo valor que tienen los 66 libros de la Biblia? Y cuando a nosotros se nos dice que el fundamento de nuestra fe, lo veíamos en el programa anterior, es la doctrina del santuario, os digo que si Hebreos establece perfectamente la doctrina del santuario, es decir, capítulo 7 el sacerdocio, capítulo 8 la alianza, capítulo 9 el santuario, capítulo 10 el sacrificio. Si Apocalipsis habla del santuario celestial, texto que todos conocemos, al menos ese, 11, 19, y fue abierto en el cielo y se vio el arca de la alianza. La pregunta que vamos a contestar con el libro de Daniel es: ¿por qué, estando tan clara la doctrina del plan de salvación a través de la alianza y de su santuario, se pierde? ¿Cuándo se pierde? ¿Por qué se pierde? ¿Y por qué hay que buscar en el origen de nuestro pueblo la restauración de ello? Ese va a ser otro de los grandes tópicos que vamos a ver en el libro. La relación entre la parte histórica y la profética es muy importante para conocer el significado del libro. La parte histórica, del 1 al 6, cuenta la historia real de la llegada de los jóvenes hebreos a Babilonia. Babel, en hebreo pone Babel, porque Babilonia significa una cosa, pero Babel significa otra. Babel, que es el término hebreo, significa puerta de los dioses. Y Babilonia, confusión. ¿Sí? Entonces, si os parece, me quedo con las dos. Es decir, pero el texto hebreo pone Torre de Babel, no de Babilonia. Entonces, y cuenta la historia real de la llegada de los jóvenes hebreos a Babilonia y sus principales vivencias junto a los reyes Nabucodonosor y Belsasar. La parte profética, del 7 hasta el 12, aunque el 7 está ahí un poco en el centro, narra la profecía y los acontecimientos finales de la historia del pecado y sus consecuencias. Donde, como he dicho hace unos instantes, los protagonistas de la primera parte son un prototipo de un conflicto a un nivel mucho mayor, que será el que se verá del 7 hasta el 12. Algunos detalles, Daniel 1, 3, 21. La crisis de la alianza, Jerusalén, el templo, el pueblo de Dios en el exilio. Y vamos a intentar visualizar algunas ideas. Vamos a intentar hacer un resumen, no me quiero alargar mucho hoy, continuaremos con este tema. Fijaos, Daniel 1, del 3 al 21, se sitúa en uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia del pueblo de la alianza. La expansión del imperio de Babilonia y la caída progresiva del reino de Judá. Es decir, Israel vivió, antes de Nabucodonosor, en un constante proceso de invasiones, tanto de Babilonia como de Egipto. Y esta parte histórica nos va a ayudar a luego ver una parte importante del libro, que es el capítulo 11, con el rey del norte y el rey del sur, pero no me adelanto. El relato que comienza con la llegada de Nabucodonosor a Jerusalén
y la deportación de parte de la nobleza hacia Babilonia. Solo se llevaron a la nobleza. El resto quedaba abandonado y, por decirlo de alguna manera, y perdonar por la expresión, a su suerte. Es verdad que el pueblo de Dios no es una suerte sola, sino que, aunque Dios seguía siendo el Dios de Israel, Dios nunca abandona la alianza, pero las consecuencias sí que se ven. El texto presenta tres elementos inseparables, que los vamos a encontrar en todo el libro. Jerusalén, la ciudad de la alianza, que terminará siendo la nueva Jerusalén. ¿Veis? El prototipo desde la tierra, realidad celestial. Y todo eso lo veremos en Daniel y en Apocalipsis. En segundo lugar, el templo, símbolo de la presencia de Dios y del perdón de los pecados. En la primera parte del libro de Daniel, del 1 al 6, vamos a encontrar el templo de Jerusalén físico, y del 8 al 12, el templo de la nueva Jerusalén, es decir, el templo celestial. Y todo esto va a ser una combinación de ideas que nos va a enriquecer, por lo menos creo que eso puede ser una realidad, y podamos crecer espiritualmente, porque también esa pluma inspirada nos dice que cuando el pueblo de Dios, y lo veíamos en el programa anterior, entiendan bien Daniel y Apocalipsis, que deben ser leídos como un solo libro, habrá un reavivamiento como nunca lo hubo. Y eso lo dijo en el año 1903. 2006, pues habría que evaluar cuál es la situación. Y en tercer lugar, el pueblo elegido. Una primera parte es el pueblo de la primera alianza, del 1 hasta el 6, y luego el pueblo de la nueva alianza, del 7 hasta el 12, correspondiendo con la ciudad, correspondiendo con el templo y correspondiendo con el creyente. Y ese es el rol que van a jugar los personajes en el capítulo 1. La conquista de Babilonia afecta simultáneamente a estas tres realidades. Desde el punto de vista teológico, es decir, ya sabéis que la palabra teológica tampoco le damos mucha vuelta. Es decir, teo significa Dios y log significa palabra. Es decir, desde el punto de vista de cuando estamos hablando de Dios, para que nadie se líe con el término teológico, el texto afirma que la crisis política no constituye únicamente una derrota militar, sino unas muchas más profundas y extremas vivencias que les aportará el sistema no teocrático. Aunque no seamos conscientes, seguimos viviendo en el exilio. La deportación supuso la pérdida de los principales referentes nacionales y religiosos. Me refiero a Israel. La tierra otorgada por Dios, la gran promesa del desierto. El final de la monarquía. El final de la casa de David, del cual tendría que venir el Mesías. ¿Sabéis? Daniel y sus compañeros, por haber sido deportados y haber sido castrados, nunca podían ser ya padres del Mesías. Es un drama teológico, es un drama existencial que solo ellos lo pudieron sentir. Y en tercer lugar, la ciudad del reino. No olvidéis esta trilogía. La vamos a manejar en todo el libro. ¿De acuerdo? Y finalmente, el templo. La tierra, la tribu de Judá, la ciudad Jerusalén, la ciudad de paz, Shalem, paz, y el templo. Los grandes elementos de la alianza y de la expresión de esa alianza a través de las instrucciones que Dios dio a su pueblo. Por parte de una élite política, social, sacerdotal e intelectual. Daniel y sus compañeros, y estoy terminando el programa de hoy, representan a una generación que debe aprender a vivir la relación de estabilidad con Dios fuera de la alianza. Hasta ese momento, aunque había invasiones y había problemas, pero siempre estaba la alianza. Pero, ¿qué tuvo que aprender Daniel y sus compañeros?
tuvieron que aprender algo que es insustituible, que es vivir en un cierto exilio sin los componentes que representaban la primera alianza, pero seguir siendo fieles a Dios. Y ahí ya no solamente hablamos de ellos, hablamos de nosotros. El libro de Daniel nos va a enseñar a cómo vivir exiliados. Repito, no es un exilio de garrote, de horca, de latigazo, no. Es un exilio promovido por sistemas políticos y religiosos, que va a ser el gran problema de todo el libro. Y el pueblo de Dios está en el medio. Y será así hasta el final de la historia, cuando se instaure el reino definitivo de Dios. Es decir, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De acuerdo? En Babilonia, los jóvenes reciben nuevos nombres, reciben nueva educación, una nueva lengua, una nueva cultura, que será inculturización. Es decir, todo el sistema del imperio, y eso va a durar en todo el libro, del principio al final. Todas estas declaraciones las iremos justificando con textos, con estructuras, con todo lo que es realmente la idea. Y sobre todo nuevas responsabilidades administrativas, ajenas totalmente. A ver, si miramos la alianza del Sinaí, ¿quién ejercía las funciones? Los sacerdotes en el templo, lo que es toda la tribu, los reyes en el trono, pero ahora vamos a ver cómo comienzan siendo involucrados en las gestiones de un gobierno pagano y se va a transmitir de la cabeza, el bronce, el hierro, se va a transmitir hasta el final y tuvieron que aprender nuevas realidades o responsabilidades administrativas que no tenían nada que ver con el plan de Dios para su pueblo. El relato plantea de cómo mantener la identidad religiosa y cultural, es decir, la realidad que habla de Dios aplicada a mi vida diaria, religión y cultura, en un entorno extranjero y pagano sin perder la propia identidad. Esta es la cuestión de todo el libro. Daniel 1 presenta una respuesta basada en la fidelidad y la preservación de la identidad como pueblo en un ambiente totalmente contrario al plan original. El texto no presenta el exilio únicamente como castigo o desgracia, sino también aparece como un tiempo de aprendizaje y transformación. Nuevas vivencias, nuevas realidades, nuevas oportunidades. Y aquí es donde somos llamados todos los lectores del libro de todas las épocas, sin excepción. ¿De acuerdo? Dios debe ser visto desde una nueva perspectiva. Ese es el mensaje de Daniel, Apocalipsis y, si me permitís, el conflicto de los siglos. No son libros de caos o destrucción, sino son libros pedagógicos, son libros de instrucción, y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Dios continúa actuando, pero de otros modos y formas, acompaña a su pueblo, concede la sabiduría necesaria, abre nuevas formas de presencia religiosa en convivencia con los imperios y el problema político religioso. Esta perspectiva tendrá una influencia decisiva en el desarrollo posterior de la alianza y sobre todo de la nueva alianza, que se inaugura con la resurrección de Jesús. La conquista de Jerusalén, Daniel 1:2 señala que Nabucodonosor tomó parte de los utensilios del templo. Este hecho posee una doble dimensión. Una, la simbólica.
El traslado de los vasos del templo representa la victoria del imperio conquistador sobre el reino derrotado. El relato bíblico, sin embargo, esta acción no significa la derrota definitiva del Dios de Israel. El templo de Jerusalén constituía el centro del culto, el lugar de los sacrificios, el símbolo de la presencia divina y el punto de encuentro de Dios con su pueblo a través de la presencia del sumo sacerdote en el segundo departamento. De una perspectiva humana, Babilonia parece haber triunfado. Medo-Persia, Grecia, Roma, domina Jerusalén, ocupa el territorio, controla la población, toma los utensilios del templo, incorpora a los jóvenes israelitas a su administración. Desde una perspectiva humana parece que han vencido. Pero el desarrollo del libro mostrará que el poder imperial es limitado y transitorio. La pérdida de las instituciones religiosas, políticas, desafío de conservar la identidad, necesidad imperiosa de adaptación a las nuevas circunstancias, descubrimiento de nuevas formas de vivir la relación de estabilidad con Dios, acabó la conquista de la ciudad, tierra sobre la que reposaba el templo de Jerusalén, traslado de los objetos del templo y una importante crisis en la forma de vivir la experiencia religiosa en el templo. Pero yo no voy a utilizar en el libro la palabra crisis. No lo voy a explicar ahora, lo explicaré en su momento, pero en la Biblia no aparece la palabra crisis. Aparece otro concepto. Vamos a llamarle vivencias especiales. Porque eso es lo que necesitamos ver en el libro. Unas importantes vivencias especiales de la forma de vivir la experiencia, un templo destruido, arrasado. Y sobre todo, reorientar la presencia de Dios que ya no queda limitada a un espacio. En el libro de Daniel va a surgir la relación con Dios personal de la cual se beneficia la colectividad. Antes de la deportación era la colectividad de cual se beneficiaba el ser individual. Ahora es completamente diferente. Cuando yo tengo buena relación con Dios, cuando tú tienes buena relación con Dios, podemos unirnos. Pero antes era completamente diferente. Resumen. De una perspectiva teológica amplia, Daniel 1 plantea que las grandes crisis o vivencias especiales históricas no eliminan la identidad religiosa del pueblo, sino que pueden convertirse en espacios de reinterpretación y renovación de esa tradición que viene desde el Sinaí. El relato introduce así el tema central del libro, la tensión entre el poder de los imperios y la permanencia de la relación entre Dios y su pueblo a lo largo de la historia.